Muerte, la gran aventura. Parte 11. Debido a la polarización fuertemente emocional y sensoria del hombre promedio, se ha arraigado la idea de que el hombre se retira, después de la verdadera muerte, primero a su cuerpo astral y luego, más tarde, a su vehículo mental. Pero en realidad no es así. Un cuerpo construido predominantemente de materia astral es la base de esta idea. Todavía pocas personas están tan desarrolladas como para que el vehículo en el cual se encuentran después de la muerte esté compuesto en su mayor parte de sustancia mental. Solo los discípulos e iniciados que viven por lo general en sus mentes se encuentran después de la muerte inmediatamente en el plano mental. La mayoría de la gente descubre que se halla en el plano astral, revestida de un cascarón de materia astral y obligada a pasar un período de eliminación en la zona ilusoria del plano astral. Como he dicho anteriormente, el plano astral no tiene existencia real, es una creación ilusoria de la familia humana. Sin embargo, de ahora en adelante, por la derrota de las fuerzas del mal y el revés sufrido por la logia negra, el plano astral lentamente se convierte en una creación que va muriendo, y en el período final de la historia humana, en la séptima raza raíz, dejará de existir. Pero ahora no es así. Con la sustancia sensoria que constituye el plano astral, se construyen formas ilusorias, siendo todavía una barrera en el sendero del alma que busca la liberación. Aún mantiene aprisionadas a las muchas personas que mueren mientras su principal reacción a la vida es la del deseo, de la quimera y de la sensibilidad emocional. Todavía es la gran mayoría. En la época Atlante vino a la existencia el plano astral. No existía prácticamente el estado mental de conciencia, aunque los hijos de la mente ocupaban su lugar en lo que hoy se considera los niveles superiores de ese plano. El átomo mental permanente también se hallaba prácticamente en estado pasivo dentro de cada forma humana, y por consiguiente el plano mental no ejercía atracción como sucede hoy. Muchas personas poseen todavía conciencia atlante, y cuando salen del estado físico de conciencia y descartan su cuerpo físico dual, se enfrentan con el problema de la eliminación del cuerpo astral, pero les resulta fácil liberarse de cualquier prisión mental del alma. Estas son las personas comunes y poco evolucionadas que después de eliminar el cuerpo cámico o de deseo, poco tienen que hacer. No existe un vehículo mental que las atraiga hacia una integración mental porque no hay una potencia mentalmente enfocada. El alma en los niveles mentales superiores está aún en profunda meditación y totalmente inconsciente de su sombra en los tres mundos. Cuando un hombre ha sucumbido a la enfermedad y el cuerpo físico está consiguientemente debilitado, no es posible efectuar los ejercicios restauradores, ni deberían ser empleados. En los casos de muerte repentina, por accidente, suicidio, homicidio, inesperados ataques al corazón o por la guerra, el choque es de tal naturaleza que el proceso un tanto lento del retiro del alma queda enteramente contrarrestado y la desocupación del cuerpo físico y la total disolución del cuerpo etérico son prácticamente simultáneas. En los casos normales de muerte por enfermedad, el retiro es lento y, cuando la virulencia de la enfermedad no ha producido un deterioro excesivo del organismo físico involucrado, existe la posibilidad de un retorno durante un periodo breve o prolongado. Esto sucede con frecuencia, especialmente cuando hay una fuerte voluntad de vivir o la tarea de la vida aún no ha sido realizada ni concluida debidamente. El campo de experiencia, la muerte tal como la conoce la persona común,
son los tres mundos de la evolución humana: el físico, el de la emoción y del deseo, y el plano mental. El mundo, en último análisis, es dual desde el ángulo de la muerte, y de allí deriva la frase «la segunda muerte», y la he aplicado anteriormente a la muerte o destrucción del cuerpo causal, en el que el alma espiritual ha funcionado hasta entonces. Sin embargo, puede ser aplicada en un sentido más literal y referirse a la segunda fase del proceso de la muerte en los tres mundos. En ese caso concierne solo a la forma y está relacionada con esos vehículos de expresión que se hallan debajo de los niveles amorfos del plano físico cósmico. Estos niveles de la forma son, como bien saben, pues el conocimiento constituye el ABC de la teoría ocultista, los niveles en los cuales la mente concreta inferior funciona. La naturaleza emocional reacciona al así llamado plano astral y el plano físico dual. El cuerpo físico está compuesto por el cuerpo físico denso y el vehículo etérico. En consecuencia, cuando consideramos la muerte de un ser humano, debemos emplear la palabra muerte respecto a dos fases en las cuales funciona. Primera fase: la muerte del cuerpo físico etérico. Esta fase comprende dos etapas. A. Aquella en que los átomos que constituyen el cuerpo físico son devueltos a la fuente de origen. Esta fuente es la suma total de la materia del planeta, constituyendo el cuerpo físico denso de la vida planetaria. B. Aquella en que el vehículo etérico, compuesto de un conjunto de fuerzas, devuelve estas fuerzas a la reserva general de energía. Esta fase dual abarca el proceso de restitución. Segunda fase: el rechazo, tal como se denomina a veces, de los vehículos mental-emocional. En realidad, estos forman solo un cuerpo, al que los primitivos teósofos dieron correctamente el nombre de cuerpo kama manásico, o vehículo deseo-mente. He dicho en otro lugar que no existe tal cosa como plano o cuerpo astral. Así como el cuerpo físico está compuesto de materia que no es considerada un principio, así el cuerpo astral, en lo que concierne a la naturaleza mental, se halla en la misma categoría. Es muy difícil que capten esto, porque el deseo y la emoción son tan reales y tan devastadoramente importantes. Pero, textualmente hablando, desde el ángulo del plano mental, el cuerpo astral es un producto de la imaginación, no es un principio. El masivo uso de la imaginación al servicio del deseo ha construido, sin embargo, un ilusorio mundo de espejismo, el mundo del plano astral. Durante la encarnación física y cuando un hombre no está en el sendero del discipulado, el plano astral es muy real y posee vida y vitalidad propias. Después de la primera muerte, la muerte del cuerpo físico, sigue siendo igualmente real, pero su potencia va desvaneciéndose lentamente. El hombre mental llega a comprender su propio y verdadero estado de conciencia, desarrollada o no, y es posible y tiene lugar la segunda muerte. Esta fase abarca el proceso de eliminación. Cuando estas dos fases del arte de morir han concluido, el alma desencarnada queda libre del control de la materia. Está purificada temporariamente por las fases de restitución y eliminación de toda contaminación por la sustancia. Esto se adquiere no por medio de alguna actividad del alma en la forma, el alma humana, sino como resultado de la actividad del alma en su propio plano, abstrayendo la fracción de sí misma que llamamos alma humana. Es principalmente el trabajo del alma umbrante lo que efectúa esto. No es llevado adelante por el alma en la personalidad. El alma humana, durante esta etapa, solo responde al tirón o fuerza atractiva del alma espiritual cuando ésta, con deliberada intención,
extrae el alma humana de las envolturas que la aprisionan. Más adelante, a medida que prosiguen los procesos evolutivos y el alma va controlando acrecentadamente a la personalidad, el alma dentro de las envolturas que la aprisionan producirá, conscientemente y con intención, las fases del morir. En las primeras etapas, esta liberación será lograda con la ayuda de la umbrante alma espiritual. Luego, cuando el hombre vive en el plano físico como alma, él mismo, con plena continuidad de conciencia, lleva a cabo los procesos de abstracción y entonces, con propósito dirigido, asciende al lugar de donde vino, lo cual es el reflejo en los tres mundos de la divina ascensión del perfeccionado Hijo de Dios. Extraído de La muerte, la gran aventura, recopilación de los libros azules, Alice Ann Bailey.